Bueno, deciros que hoy, miércoles, tenemos nuestra escuela bíblica. Después de algún tiempo sin poder darla, pues porque, en fin, no se ha podido dar por los días festivos que hemos tenido por delante, pero ahora, gracias a Dios, comenzamos con la escuela bíblica. Y bueno, vamos a ver cuántos hermanos están ahí dispuestos en esta noche en esa escuela bíblica. Después de tanto tiempo, pasamos esa lista. Amén. Bueno, Zafira, Dios te bendiga. Rosario, Dios me la bendiga. Antonio, Mari de Boy, Inmaculada, que Dios me las bendiga a todos. Gloria al Señor. Amén. Mónica, que Dios te bendiga grandemente. Y bueno, a todos los que estáis ahí. Bueno, vamos a traer una serie de estudios. Ya llevamos tiempo con la escuela bíblica. Una serie de estudios que son, para mí es un estudio muy edificante. Es algo que está en la palabra del Señor y que es una joya, hermano, es una joya. Saber esto que yo quiero darles es una joya. La verdad es que se predica muy poquito. No se predica. En los sellos no se suele predicar y tampoco en las iglesias se suele predicar mucho sobre el tema, pero la verdad es que es una joya. Hermanos, bueno, ya lo verán cuando estudiemos esto. Y lo que les voy a traer, con la ayuda del Señor, que se escuche, con la ayuda del Señor, los que les voy a traer es un estudio, pues lo más completo que se pueda y al mismo tiempo de una forma que puedan entenderlos todos. Y es el estudio sobre el tabernáculo. El tabernáculo. Los colores, la puerta, el atrio, los utensilios, todo lo que había dentro del tabernáculo. Vamos a hablar sobre ello y créanme que es una joya. Esto es una joya. Gloria al Señor, es una joya que está ahí en la palabra del Señor. Y que cuando nosotros entramos dentro de ese santuario, dentro de ese tabernáculo, ahí, hermanos, pues vemos la misma gloria de Dios, la misma gloria de Dios. Así es que vamos a entrar. Ya saben que el tabernáculo está en el libro del Éxodo, a partir del capítulo 25 en adelante, está la construcción del tabernáculo y los utensilios que Dios le dijo a Moisés que hiciese. El tabernáculo, en hebreo, es Mishkan, se le llama Mishkan en hebreo, significa morada, así de sencillo. Morada. Morada significa. Miren, antes de salir de Egipto, los israelitas despojaron a los egipcios de una gran cantidad de oro, de plata y de joyas. Además fue una profecía que Dios le dio a Abraham. Antes de que la nación de Israel se formara, Dios da una profecía a Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia estará cautiva en Egipto y allí permanecerá en Egipto durante 400 años. Y después de 400 años, dice, yo los libraré y saldrán, dice, con gran riqueza. O sea, esto es tremendo, hermanos, la profecía, con gran riqueza. Si uno ve en la forma realmente que la nación de Israel, el pueblo de Israel, los israelitas estuvieron bajo la opresión de Faraón en Egipto, en aquellas condiciones tan deplorables, hermanos, y vemos la calamidad que ellos pasaron, ¿cómo es posible que puedan salir con gran riquezas? Sí, salieron con muchísima riqueza, hermano, con oro, con plata, con joyas, salieron con mucha riqueza.
la palabra de Dios se tiene que cumplir, sí o sí. Así que el tabernáculo era un templo, por así decirlo, un templo transportable, un templo peregrino para un pueblo que normalmente era peregrino también. A donde quiera que los israelitas viajaban por el desierto, de camino a la tierra prometida, o sea, a Canaán, ellos siempre llevaban su lugar de adoración consigo. A donde iban, el lugar de adoración, siempre iban con ellos. Y le voy a decir algo, porque quizás a lo mejor mucha gente no lo entiende, en el sentido de que cuando vemos que Israel estuvo 40 años en el desierto, pues la palabra desierto, que es la palabra Bamidbar, en hebreo, que precisamente el libro de números que nosotros tenemos realmente no se llama números. Eso se lo pusieron cuando hicieron la Septuaginta, pero no son números. La verdad es que no es números, es en el desierto. En el desierto. Y miren, el desierto, cuando nosotros pensamos en el desierto, creemos que ese desierto es como el desierto del Sáhara, donde hay arena, montañas de arena, y que hay camellos, etcétera, 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 y toda esa serie de cosas, ¿verdad? Un desierto que no hay agua, un desierto árido, y nos creemos que es un desierto así, pero no está hablando de esa clase de desierto. Israel no estuvo esos 40 años en ese desierto que nosotros nos creemos o que hemos visto muchas veces en películas, etcétera, etcétera. No. La palabra desierto quiere decir que que eran lugares no habitados, pero sí había vegetación, habían árboles, claro que habían, hermanos. Si no, ¿cómo iban a alimentar tantos animales que llevaban, ovejas, vacas, etcétera, etcétera, etcétera? Lo que pasa es que pasaban por momentos durante el recorrido de la tierra que a lo mejor cogían algún trozo desértico, y algunas partes de la tierra pues que le era difícil encontrar el agua, pero eso no quiere decir que era un desierto de arena como nosotros realmente pensamos que era. ¿De acuerdo? ¿Amén? Bueno, seguimos. Al tabernáculo, hermanos, también se le conoce como la tienda de consagración, como la tienda de reunión, como el tabernáculo del testimonio, la tienda y el santuario. Con todos esos nombres se le conoce el tabernáculo dentro de las Escrituras. Las tiendas de Israel estaban instaladas ante el monte Sinaí. Así es que Dios quería tener su tienda en medio de ellos. ¿Para qué? Pues para mostrar que Él también habitaba en medio de ellos. Miren, Dios habita en tienda de la misma manera que los israelitas habitaban en tiendas. Es por esa razón que Dios no le pidió que construyesen un palacio o una catedral. No le manda a Dios eso, sino una tienda al lado de ellos. Miren, el pecado ha marcado al hombre hasta tal grado que no es digno absolutamente de acercarse a la presencia de Dios, que es infinitamente santo. Si el hombre, hermanos, ha de vivir con Dios, el pecado tendrá que ser borrado y el corazón tiene que ser limpio. Moisés pidió a los israelitas que ofrecieran para la construcción del tabernáculo. Él mandó una ofrenda. Él dijo al pueblo que ofrendaran para hacer esa construcción del tabernáculo. Y la gente lo hizo. Y lo hizo, dice la Biblia, que lo ofreció de buena voluntad. ¡Qué bueno! Ofrendó para la obra de Dios con buena voluntad. Fíjese, se ofreció con buena voluntad hasta el punto llegó que Moisés tuvo que decir al pueblo: no ofrendar más, no traer más ya, basta, parad, que hay de sobra, ¿Y qué ofrendaron? Bueno, pues la ofrenda fue oro, fue plata,
fue bronce, fue azul, fue púrpura, fue carmesí, fue lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite, piedras preciosas de onice y engaste. Luego veremos todo esto. Luego, hermanos, vamos a ver todo esto. Lo vamos a ir desglosando poco a poco y vamos a ver, hermanos, las maravillas que realmente hay escondidas aquí. Gloria al Señor. Amén. Y que a veces no las perdemos. Miren, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, dice, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha, no de manos, dice, eterna, en los cielos, dice. Y por eso también gemimos, dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El tabernáculo que Dios mandó a Moisés edificar, hermanos, fue hecho conforme al modelo del tabernáculo en el cielo. Fue hecho conforme al modelo del tabernáculo en el cielo. Dice la Biblia en Hebreos, dice, los cuales sirven a lo que es figura, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que el tabernáculo era una sombra del cielo, hermanos, edificado conforme al modelo del cielo. Además, hermanos, vemos que Dios le dio toda clase de detalles y se los dio con detalles, hermanos, muy, muy minuciosos. Gloria al Señor. Le presentó los planos y las instrucciones acerca de cada elemento, cómo él tenía que construir. Por eso le dice Dios, conforme a lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, Moisés no podía ahí hacer absolutamente nada. No podía elegir ni un color de cortina. No podía poner ni un clavo más de lo que Dios le dijo. No podía poner ni una cuerda más. No podía absolutamente darle ni un centímetro más de lo que Dios le había marcado. O sea, era lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Porque era la obra de Dios. El arquitecto era Dios. Y Moisés y el pueblo eran los peones que tenían que trabajar en el plano que Dios le dio para hacer ese tabernáculo. Además, hermanos, de las ofrendas voluntarias, había una ofrenda obligatoria. Sí, no sé si se han dado cuenta de eso, pero en el tabernáculo había una ofrenda obligatoria. ¿Y cuál es la ofrenda obligatoria había en el tabernáculo? Todo esto que estoy haciendo ahora es una introducción. O sea, yo no estoy todavía entrando dentro de escudriñar realmente lo que significa cada cosa. Esto es una pequeña introducción que estoy dando para que tengan un concepto un poquito más claro ahora de lo que vamos a ir entrando. ¿Y cuál era esa ofrenda voluntaria? Bueno, la ofrenda voluntaria era el dinero del rescate. El dinero del rescate. ¿Y qué era esto? ¿Qué era el dinero del rescate? Pues bueno, esto era un medio ciclo de plata que cada hombre tenía que dar cuando se iba a un censo. O sea, cada vez que había un censo sabe lo que es, ¿no? ¿Saben lo que es un censo? Díganmelo por el escritorio, si no se lo explico yo lo que es un censo. ¿Sí? Vale, pues cuando había un censo, pues perdón, Rafa, es que estoy mirando el escritorio y no he visto, se me ha pasado, porque están mis ojos pegados en el escritorio, por si hay alguien que no escucha, pero se ve que se me ha pasado. Dice que al mejor cazador se le escapa la liebre. Bueno, seguimos. El dinero del rescate.
Ahora fijaos bien, porque esto es muy interesante. Dice que era medio ciclo de plata, que cuando el pueblo, cuando Moisés censaba al pueblo, censaba, que hacía un empadronamiento, por así decirlo, empadronaba al pueblo, los contaba, entonces cada hombre por cabeza tenía que pagar medio ciclo de plata. Y dice, lo dice la Biblia, esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. El ciclo es de 20 gueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. O sea, más o menos o más, la ofrenda sería aproximadamente 1 euro y poco. Eso sería la ofrenda, 1 euro y poco. Y, hermanos, esto es tremendo, porque yo puedo entender, ustedes, vamos a ver, ¿por qué David realmente cuando censó al pueblo fue castigado de esa manera? Le pregunto al pueblo, os pregunto y a vosotros, ¿por qué David cuando censó al pueblo, Dios le mandó ese castigo tan tremendo? A ver, ¿ustedes se han parado a pensar? Porque yo les pregunto en esta noche, ¿acaso era malo censar al pueblo? ¿Era malo censar al pueblo? ¿Era antibíblico censarlo? No, no, no era antibíblico, ni era malo. Moisés podía censar al pueblo y el rey podía censar al pueblo si quería. No había ningún problema. Entonces, ¿por qué razón Dios realmente, mis amados hermanos, toma esta ira contra él y contra el pueblo? Bueno, la hermana Rosario nos escribe aquí y dice que fue inducido por Satanás. ¿Es verdad? Es cierto, amén, es cierto. María Navarro se escucha. Es cierto, es verdad, pero hay una razón de peso que quizás nunca la han escuchado. Y la razón de peso es que cada vez que se hacía un censo, se tenía que pagar medio ciclo por cabeza. Y David saltó eso. Él censa, gloria al Señor, pero el medio ciclo por cabeza que le pertenecía a Jehová, no lo hace. Aquello fue terrible. Gloria al Señor. Aquello. ¿Por qué? Mire, esto nos está recordando precisamente la redención de Cristo Jesús. ¿Sabían ustedes que todo el tabernáculo estaba descansando sobre basas de plata? Todo el tabernáculo descansaba sobre basas de plata. Ahí. ¿Y de qué nos está hablando esto? Nos está hablando de la redención de Cristo. Toda la obra descansa sobre la redención. Él vio, mis amados hermanos, él vino, para eso. Él vino para rescatarnos. O sea que somos redimidos por un precio mayor que la plata del rescate, nada menos que la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. La cantidad de dinero del rescate tenía que ser igual, hermanos, fijaos bien, tenía que ser igual al pobre y al rico. El pobre por ser pobre no daba menos, y el rico por ser rico no daba más. Así que todos ganaban la salvación de la misma manera, sean ricos, sean pobres, no importa, todos. El precio de la salvación es el mismo, la sangre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo, mis amados hermanos, gloria al Señor, es para todos. No hay clase social, no hay economía, no hay ricos, no hay pobres, no hay razas, no hay colores. Amén. Miren, el tabernáculo con sus detalles fueron revelados a Moisés en el monte Sinai.
allí, cuando él estuvo en el monte Sinaí, allí Dios le reveló en la forma que tenía que hacer el tabernáculo. Dios le mostró a Moisés una visión, hermano, del trono de Dios y de la nueva Jerusalén. Nos habla, hermanos, del camino hacia Dios. El tabernáculo estaba ubicado en medio de las tribus de Israel. Ahí está. O sea, que la medida del tabernáculo tenía que ser 50 codos por 100 codos, o 100 codos por 50, como quieran. O sea, se lo voy a decir en metros, porque en la Biblia pone codos, pero si yo le hablo por codos no se va a enterar. Así que se lo voy a traducir a metros para que lo sepan. El tabernáculo medía aproximadamente, unos 45 metros de largo por 22 metros de ancho. ¿Y saben cuánto tardaron en construir el tabernáculo? 9 meses. 9 meses en construir esa tiendecita, gloria al Señor, de 45 metros por 22. El tabernáculo se componía de lo que era la puerta, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo medía 9 metros de largo por 4 de ancho. Y el lugar santísimo medía 4 metros y medio de largo por 4 metros y medio de ancho. Por eso dice el texto, porque habló Jehová a Moisés diciendo, pondrás, dice la Biblia, a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, dice, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas, dice que lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, dice que los levitas lo volverán a montar, lo volverán a armar, y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, dice, y cada uno junto a su bandera, por ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán y a guardar el tabernáculo del testimonio. ¡Ay, qué maravilla, hermano! De este modo, hermano, de esta manera el tabernáculo llegó a ser el centro del campamento de ellos mientras ellos viajaban por el desierto a la tierra prometida. El día en que se terminó el tabernáculo, una nube, dice la Biblia, que lo cubrió. Y cuando la nube se alzaba, el tabernáculo tenía que desmontarse y continuar hacia adelante. Eso es lo que hacía. Y cuando la nube bajaba, todo el mundo tenía que estarse quieto y parar hasta que la nube permanecía ahí. O sea, el sistema sacrificial fue instituido por Dios para ligar a la nación israelita. Si nosotros nos miramos en el Antiguo Testamento, hermano, durante el sistema mosaico, el pecador traía una ofrenda de expiación donde él mismo sacrificaba el animal inocente y su sangre cubría el pecado, cubría. O sea, el animal era la sustitución de la persona que había pecado. Y el fin de ello era la expiación, o sea, cubrir una culpa por medio del sacrificio. Dios es un Dios limpio, santo, no puede ver el mal. Por lo tanto, los sacrificios se ofrecían con el objeto de alcanzar la comunión con Dios, remover los pecados. Y te preguntas, ¿qué significa la sangre? ¿Qué significa la sangre? Bueno, la sangre se le consideraba, hermanos, como un símbolo, como una evidencia de que se quitó la vida de un animal inocente para pagar los pecados de un culpable. Eso es. Por lo tanto, la sangre usada en la expiación simboliza una vida, mis amados hermanos, ofrecida en la muerte. Una vida ofrecida en la muerte. Por consiguiente, como estatuto perpetuo, estaba prohibido comer o beber sangre.
por la vida porque dice que la vida de la carne, dice, está en su sangre. Por eso estaba prohibido comerla, gloria al Señor, porque la sangre era solamente lo que se usaba para la expiación. Entonces no se podía comer eso, porque la sangre Dios la daba precisamente para expiar. Y en el Nuevo Testamento, ese sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo, y que lo hizo, mis amados hermanos, que todo lo que en la ley mosaica no pudo hacer, no pudo realizar, no pudo alcanzar, ya que la paga del pecado, como dice Romano, es muerte. Entonces, hermanos, ¿por qué era necesaria la expiación? Gloria al Señor. ¿Por qué era necesaria la expiación? Bueno, buena pregunta, ¿verdad? Bueno, la santidad de Dios, hermanos, y el pecado del hombre interrumpen esa comunión. La expiación del cordero inmolado, hermanos, lo que hace es que muestra la misericordia de Dios y su justicia, y quita, lo cubre, quita el pecado. Y al quitar el pecado, Él repara las relaciones que están interrumpidas entre Dios y el hombre, y eso se le llama reconciliación. O sea, que el pecador queda justificado, limpio, santificado, hermanos, para pertenecer al pueblo santo de Dios, donde muere para el pecado y vive para Cristo, que lo libertó, como nos dice Efesios capítulo 2. Ahora, después de esta introducción, vamos a pasar a ver las maravillas que el tabernáculo nos presenta. Así que, ¿preparados? ¿Están ustedes preparados? Venga, les invito a entrar al tabernáculo. Así que pasemos al tabernáculo ahora. Amén. Miren, lo primero que te encuentras, ¿saben lo que es? La puerta de entrada al atrio. Es lo primero que te encuentras. Dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 9 metros 20 centímetros, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas, 4, con 4 basas. ¡Qué maravilla! O sea, era una cortina, fíjense bien lo que dice la Biblia. Está hablando que era una cortina que estaba sostenida por 4 pilares, 4 columnas, 4 pilares. La puerta de entrada estaba ubicada hacia el oriente, o sea, hacia el este, que era de donde sale el sol. Y ahí es donde se encontraba el campamento de Moisés y Aarón y de Leví. Los colores aquí, de los cuales estaba en la cortina, uno era el color azul, otro era el color púrpura, otro era el carmesí, y luego estaba el lino fino. ¿Saben que todos estos colores están hablando de Cristo Jesús? Y al mismo tiempo que están hablando de Cristo Jesús, están hablando de lo que los 4 evangelios están presentando. Sí, mire, el azul nos está hablando de Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que descendió del cielo a la tierra. Y ese es el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan, de lo que habla, de lo que presenta, es el verbo de Dios. Gloria al Señor. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que Juan es el Evangelio más difícil que hay. A veces nosotros le decimos a las ovejitas, y preguntan, oye, hermano, ¿por dónde empezamos a leer la Biblia? Léete el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, porque habla de ovejitas y habla. Miren, el Evangelio de Juan es el más difícil de todos. Muy, muy difícil. Muy difícil. Espero que pueda escuchar. Créeme. Muy, muy difícil. Y esa cortina que estaba compuesta de esos 4 colores, mis amados hermanos, el azul simbolizando a Cristo como que viene de arriba, de lo alto, del cielo, como el Hijo de Dios, gloria al Señor. Nos está hablando de eso. Pero hay también un color que es
púrpura, que era la cortina. Estoy hablando de los colores de la cortina de la puerta. Estoy hablando de la puerta ahora. De la puerta. O sea, y ese color púrpura nos habla de la realeza de Cristo. Nos habla de Cristo como Rey. Gloria al Señor. Como el Rey de todos los reyes. Como el Señor de todos los señores. Y esto es lo que presenta el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo presenta esto, mis amados hermanos. Siempre presenta a Cristo como el Rey, como el Mesías que reina. Gloria al Señor. Amén. Pero también estaba del color carmesí, que nos habla como el Cristo que salva. El carmesí es el color rojo, gloria al Señor. Por lo tanto, aquí nos está hablando precisamente de la salvación de Cristo Jesús. Y aquí es como lo presenta realmente Lucas. Pero luego hay una cuarta parte de lo que estaba hecha precisamente esa cortina, esa puerta, que era de lino fino. Y aquí ese lino fino nos está representando a Cristo como el hombre perfecto. En Marcos, el hombre perfecto, el hombre sin pecado, el hombre que no conoció el pecado, ni pudo conocerlo, el hombre que no pecó y que era imposible que pecara. O sea, no podía pecar. Él era puro, santo, sin mancha, sin arruga, el Cordero, perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero la puerta, que era esa cortina, aparte de tener estos colores, también tenía 4 pilares. Dice la Escritura, 4 pilares. O sea, ¿qué dice esto? ¿Qué pasa? La cortina, los colores que están hablando de Cristo, están en 4 pilares. ¿Por qué? Porque la salvación, hermanos, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a quién. ¿A quién amó Dios? Al mundo. No a unos pocos, al mundo. Al mundo, la salvación a todo el mundo. Por eso, esas 4 columnas, está hablando del Evangelio y está hablando, mis amados hermanos, de los 4 puntos cardinales: el este, el oeste, el norte, el sur. Gloria al Señor. Ahí está hablando. Es que me ponen que no escuchan, pero ahora lo he visto. Amparo, te he visto ahora, que no escuchaba, pero es que me salen unas letras muy raras a mí, que casi no lo leo. Es verdad, me salen unas letras, ahora sí lo leo, no es cuchicelo. Pero las veo, esas letras las veo raras, no son como las normales, no son como las normales. Gloria a Dios. Bueno, seguimos. Miren, esta puerta que está representando, simbolizando aquí en el tabernáculo a Cristo, porque Él lo dijo: yo soy la puerta, dijo, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá, y gloria al Señor, y hallará pastos. Por lo tanto, queridos hermanos, la puerta de entrada al atrio es precisamente figura de Cristo como el camino, el único camino, la puerta de entrada, mis amados hermanos. No hay otra. ¿Y qué cosas, hermanos? Porque no había muchas puertas, solo había una sola puerta. Una. No hay solamente una sola entrada, hermanos. Gloria al Señor. Por eso dice que Él es el único camino. No hay otro camino. Él es la puerta, no una puerta, sino la puerta, la única puerta que había. Gloria al Señor. O sea, la puerta de entrada al lugar santo es figura de Jesús como la verdad. Sí. Y la puerta de entrada al lugar santísimo, hermanos, es figura de Jesús como la vida. Luego, solo había una única puerta, porque no hay muchas. Por eso dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores ni mediadoras, como algunas religiones sostienen. Esa puerta que dice que era de 9 metros de ancha. 9 metros de ancha. O sea, era tan amplia, es tan grande la puerta. El amor de Dios es
tan inmenso. El amor de Dios se extiende tanto, mis amados hermanos, que todos pueden entrar. Niños, ancianos, ricos, pobres, todos, absolutamente todos pueden entrar por esa puerta. Gloria al Señor. Así es que el área del tabernáculo se dividía en tres partes. Una era el atrio, que estaba al aire libre. Y era, fijaos bien, el atrio era iluminado por el sol. No había otra luz. La luz que había en el atrio era la luz del sol. Hasta allí, hermanos, podía entrar la gente para hacer sus sacrificios. Ahí, mis amados hermanos, se encontraba precisamente lo que es el altar del holocausto. Ahí. Y ahí, en el atrio, no solamente se encontraba el altar del holocausto, sino que también estaba la fuente de bronce, o el lavacro, como quieran. Por ambas cosas se conoce, la fuente de bronce y el lavacro. Luego entraremos en todos esos detalles, todos los detalles de lo que está hablando aquí. Luego, el lugar santo estaba ya dentro de la tienda, estaba dentro del atrio ya, Y fijaos bien, porque el lugar santo era iluminado por el candelero de oro, o sea, la menorá, que es lo que se le llama, el candelero de oro. Y ahí se encontraba, dentro del lugar santo, a ver, dentro de... Yo no sé por qué. ¿Qué pasa con los móviles? ¿Qué se le desconectan? Vamos. A ver, que me pierdo un poquitito. Sí, estaba diciendo que en el lugar santo, ahí se encontraba la mesa de los panes de la preposición y el altar del incienso. Y ahí solo los sacerdotes podían entrar. Solo los sacerdotes podían entrar. Luego estaba el lugar santísimo. Todo esto es... Estoy tocando esto, rozándolo, porque luego entraremos en la profundidad de todo esto. O sea que todo esto es un pequeño detalle para luego entrar realmente a la profundidad que hay en todo esto. El lugar santísimo que contenía el lugar santísimo. Bueno, pues lo que contenía el lugar santísimo era precisamente el arca del pacto. Ahí estaba. Ese arca con su propiciatorio, gloria al Señor, con aquellos querubines en lo alto, y dentro de ese arca contenían las tablas de la ley, la vara de Aarón y un trozo de maná. O sea, el lugar santísimo también era iluminado. Hemos dicho que el atrio era iluminado por el sol. Hemos dicho que el lugar santo era iluminado por la menorá, por el candelabro que había de 7 brazos. Que ya entraremos en ese detalle. Pero el lugar santísimo era iluminado por la Shejina. ¿Qué es la Shejina? La Shejina es la gloria de Dios mismo. No había luz. La única luz que había era la luz de Dios, su propia gloria. Gloria al Señor, amén. Y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer expiación. Una vez al año podía entrar. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre el atrio, ¿vale? El atrio. En el atrio, hermanos, se encontraba el altar de bronce o el altar del holocausto, como quieran llamarle. Eso está en Éxodo capítulo 27, versículo 18. No le leo, le digo el texto, pero no lo leo. Algunos lo leeré, otros no, porque si no se hace muy largo. El altar del sacrificio, el altar de bronce, era donde se rociaba la sangre de los sacrificios que cubrían los pecados del pueblo. Allí se sacrificaba la víctima y allí se sangraba. Y esto nos está hablando del sacrificio de Cristo, precisamente en el monte Golgota. Dice el texto: harás también un altar de madera de acacia. Escuchen, porque ahora vamos a entrar en detalles muy interesantes. Harás también un altar de madera de acacia de 2,30 centímetros de ancho y de largo, y de 1,40 centímetros de alto. Será cuadrado el altar, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus
calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás ay, Dios mío. Y le harás, escuchen esto, porque es interesantísimo, y le harás un enrejado de bronce, o sea, una rejilla de bronce, le harás, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Y escuchen, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Sí, yo sé que entonces ahora mismo le está sonando, bueno, a nada, pero cuando empecemos a explicar todo esto, Dios mío de mi vida lo que hay aquí, Dios mío de mi vida lo que hay aquí. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, dice, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de madera que te fue mostrado en el monte. Amén. Gloria al Señor. Bueno, después de cruzar la puerta, lo primero que nos encontramos, ¿qué es? El altar. Eso es lo primero que te encuentras. Una vez que cruzas, entras en la puerta, lo primero que tú te encuentras ahí es el altar del sacrificio, el altar de bronce. Amén. La palabra altar significa literalmente matadero. O sea que en ese altar era donde se ofrecían los sacrificios, tanto de ofrenda de paz como por la expiación por el pecado. En el interior había fuego que estaba continuamente ardiendo, día y noche, por lo que no había descanso. O sea que la finalidad de ese altar era el de ser el lugar donde se hacían precisamente los sacrificios y se vertía la sangre, que era la única que hacía expiación, sobre el altar de las almas. Por eso dice el Levítico, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado, miren para qué ha dado la sangre el Señor, y yo la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Y dice Hebreos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, que todo esto, hermanos, está hablando de Cristo, el sacrificio, el altar, los sacerdotes, todo esto está apuntando a Cristo. Todo lo que sucedía en el altar, hermanos, nos presenta la cruz de Cristo en la cual nuestro Señor, mis amados hermanos, derramó su sangre. Pero fijaos los metales, el altar del sacrificio dice que está hecho de un metal, y del metal que está hecho era de madera de acacia, que era procedente de un árbol que crecía en el desierto, al cual también se le llamaba, acacia arábiga, la cual es incorruptible, para que soportase el fuego, era cubierta de bronce. Lo repito, el altar era hecho de madera de acacia, que era una madera incorruptible, no se podría, para soportarse, era forrada precisamente de bronce, todo eso era de bronce, para que el bronce pudiera soportar el fuego, porque si es solamente la madera se hubiese quemado, pero como estaba revestida de bronce, entonces no se podía quemar la madera. Y pregunto, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos quiere decir Dios a través de esto? Hablemos un poquito de la madera de acacia. Cristo subió, dice la Biblia, delante de Dios como un renuevo, como una raíz de tierra seca. Dice el profeta de Isaías, saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y dice,
Isaías 53. Mi siervo, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Raíz en tierra seca. No hay nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atraiga. La madera de acacia nos habla de la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. La madera de acacia nace y crece en la tierra. Por eso Gálatas habla precisamente de que Cristo realmente nació, mis amados hermanos, sujeto a la ley. El Hijo de Dios, mis amados hermanos, que es el Dios verdadero y auténtico y la vida eterna, por su profundo amor, por su gracia para con el hombre, se hizo hombre y hombre verdadero. La madera de acacia, gloria al Señor. Eso es, porque yo pregunto, ¿cómo podía morir Dios? Eso es imposible. Por eso dice Hebreos, hermanos, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban, dice, para liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria al Señor. Porque ciertamente, dice Hebreos, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ay, Dios mío. Cristo se hizo hombre para que pudiese sufrir por nosotros el juicio de Dios. El juicio de Dios. El juicio que tenía que haber caído sobre mí. El juicio que tenía que haber caído sobre ti. El juicio que tenía que haber caído sobre cada uno de nosotros. El juicio, la ira de Dios, en cambio, cayó sobre la persona de Cristo Jesús. La madera de acacia era incorruptible, y esto nos está hablando de su perfecta naturaleza humana, ya que en su concepción, mis amados hermanos, fue por el poder del Espíritu Santo, o sea, la obra de la encarnación, el misterio de la encarnación, gloria al Señor, amén. Dios se hace hombre, ay Dios mío, gloria al Señor, Él es el santo Hijo de Dios. Él es esa madera de acacia, gloria al Señor. Pero había bronce revestido también en esa madera. El bronce era el metal más duro que se conocía. Es el resultado de una aleación, de dos compuestos, entre estaño y cobre. Dos metales, que son nobles y muy blandos, pero que unidos esos metales forman un solo metal muy, muy resistente. Luego, el bronce, hermanos, se usa para las puertas contra incendio. Sí, para las puertas contra incendio se usa también el bronce. Miren, solo Cristo estaba capacitado para soportar la ira de Dios. Solo Cristo estaba capacitado para aguantar y soportar el juicio de Dios. Solo Cristo estaba capacitado, mis amados hermanos, para soportar y aguantar ese fuego que vino sobre él. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Somos débiles nosotros, hermanos. Somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Por eso dice el Cantar de los Cantares. Hace una pregunta. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? ¡Ay, Dios mío! ¿Se han dado cuenta? ¿Quién es esta? Está hablando de la iglesia. ¿De dónde sube? Del desierto. ¿Qué es una columna? ¿Columna de qué? De humo. ¿Cómo humo? El humo es frágil. El humo es débil, hermanos. El humo apenas le da
poquito de brisa y desaparece en el momento. Eso es la iglesia. La iglesia, mis amados hermanos, está compuesta de hombres y mujeres débiles, incapacitados, pecadores, gloria al Señor, pero al mismo tiempo su fuerza se hace una columna porque descansa sobre los hombros del Sansón eterno, gloria al Señor. Está sobre los hombros de nuestro amado Señor, sobre la roca de la eternidad, y es por eso que al mismo tiempo que es débil, al mismo tiempo que subo, también es una columna. Por eso dice, mis amados hermanos, el texto dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la anchura y la altura, o sea, era lo mismo, o sea, era cuadrada, era un cuadrado, o sea, tenía lo mismo de ancho que de alto, o sea, lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que dije antes, hermanos, ahí cogen todos los pecados. Ahí pueden ir al sacrificio, todo, hay expiación para todo el mundo, gloria al Señor. No importa el pecado, sea como sea, no importa la gravedad de su pecado, hay expiación, hay perdón, bendito sea el nombre del Señor en ese altar. Pero dice que tenía también cuernos, nos habla que tenía 4 cuernos el altar, uno en cada esquina, y los cuernos nos hablan, hermanos, del poder. En el libro de Daniel está escrito mucho sobre el poder. El pecador, mis amados hermanos, que viene a Cristo y se refugia en Él por su sangre expiatoria, mis amados hermanos, desde entonces Cristo será para nosotros y nuestra fuerza, nuestro poder de salvación. Por eso dice, el Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi salvador, mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección, Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro, dice el Salmo. Ay, Dios mío de mi vida, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Había una rejilla, ¿se acuerdan que les he dicho a ustedes? Recuerden bien lo que les estoy diciendo. Una rejilla. ¿Dónde estaba la rejilla colocada? Sí, es que hay cada detalle, hermanos. Hay cada detalle impresionante. Dice, harás también una rejilla. Pero esa rejilla la colocarás a la mitad del tabernáculo, del altar de bronce. O sea, que tenía que estar a la altura media, o sea, a la misma altura que medía precisamente el propiciatorio. El Salmo 101, versículo 1 dice, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Y aquí lo que estamos viendo es una cosa, hermano. Fijaos bien lo que estamos viendo. Aquí estamos viendo que esa rejilla que está en el centro precisamente del altar de bronce, del altar del holocausto, del altar de sacrificio, aquí vemos la severidad hacia la víctima, la severidad, la ira, la severidad sobre la víctima, pero al mismo tiempo la bondad para con el pecador, hermanos. La bondad, la severidad sobre el juicio que cayó sobre Cristo, pero al mismo tiempo, hermanos, está la bondad por medio de ese sacrificio al hombre pecador. Gloria al Señor. Y sobre ese enrejado era puesto el holocausto y allí era consumido, dice la Biblia, por el fuego. Hermanos, las cenizas, hermanos, que ahí caían, gloria al Señor, bajo ese enrejado, y luego sus cenizas eran tomadas y eran puestas en el lugar limpio, hermanos, por haber sido afectadas por Dios. Ay, Dios mío de mi vida. Cristo padeció, mis amados hermanos, en la cruz, sufriendo el juicio de Dios, siendo consumido por ese juicio. Pero ese sacrificio fue aceptado por Dios. Así es que fue tomado su cuerpo y puesto en un lugar limpio. Gloria a Dios. La obra estaba consumada. El sacrificio había sido aceptado.
resucitado, mis amados hermanos. El Dios de la resurrección entró en aquel sepulcro y le levantó de entre los muertos. Cristo vive, Cristo ha resucitado. Este es el mensaje de la salvación para el pecador. Este es el mensaje de victoria para el creyente. Esta es la persona, mis amados hermanos, para la única puerta de salvación. Esta es la poderosa palanca, hermanos, que levanta del lago de la miseria, que nos pone, mis amados hermanos, entre los príncipes, que ha vencido, gloria al Señor, que puede decir, consumado es. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Perdón, me emociono. Me emociono. Gloria a Dios. Pero había fuego también. Había fuego. El fuego en el altar no debía apagarse nunca. Los sacerdotes debían de mantenerlo siempre encendido. El fuego en el altar era el símbolo de la ira sobre el pecado. El símbolo de la ira. El fuego era el símbolo de la ira sobre el pecado. Pero no siempre es así. No siempre es así. En las Escrituras podemos ver que el fuego representa tres cosas. Una, juicio contra el pecado. Dos, como una manifestación de sí mismo. Tres, como un acto de purificación. O sea, todos los animales debían ser puestos sobre el altar del sacrificio para ser quemados en su totalidad por el fuego. O sea que cada una de estas víctimas, hermanos, que eran sacrificadas, son, al igual que el mismo altar, un tipo de Jesucristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es que damos la gloria, damos la alabanza, damos la honra a aquel que verdaderamente se la merece, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Que Él, mis amados hermanos, llevó el juicio, la ira, que tú y yo realmente merecíamos. Cuán maravilloso es el Señor. Qué precioso es, hermanos. Cuánta gracia y cuánta misericordia el Señor ha tenido y tiene con cada uno de nosotros. Lo vamos a dejar aquí, porque son y media, tenemos que entrar en el coloquio, pero la próxima semana, Dios mediante, seguiremos con la hora del tabernáculo, iremos profundizando más, gloria. Aún no hemos entrado, estamos en el atrio, hermanos, estamos en el corral de Dios. Por eso dice la Biblia, el Salmo dice, mejor es estar en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Se lo voy a traducir de otra manera. Mejor es estar en el corral de Dios, en el corral, en el corral. Se está mejor que 1000 años fuera de ello. Pues si en el corral se está bien, espérense que lleguemos al lugar santísimo. Amén. Que Dios me los bendiga a todos grande y grandemente. Espero, queridos hermanos, que hayan disfrutado y espero, queridos hermanos, que les haya hecho bien este estudio del tabernáculo, que bueno, que todavía nos queda mucho por recorrer, ¿eh? Que Dios me los bendiga a todos grandemente. Bueno,